preguntas también que le han llegado a él. Y la primera de ellas, para romper el hielo, dice, me Vamos. faltan años de aportes y hasta ahora no pude entrar en ninguna moratoria. ¿Ya se sabe si salió la nueva moratoria o cuándo sale? Aide nos escribe. Bueno, a ver, Aide, el proyecto del oficialismo fue presentado, ingresó por la Cámara de Senadores, tiene media sanción en la Cámara de Senadores y aún no fue tratado en la Cámara de Diputados, con lo cual hay que esperar a que el proyecto que contempla la nueva moratoria se sancione y ver finalmente en qué términos sale, a ver si con qué alcances se concede la moratoria y si finalmente obtiene sanción definitiva. Déjame decirte que son muchas las consultas que recibimos diariamente vinculado con la moratoria, porque muchos han quedado afuera de las moratorias anteriores, quieren jubilarse. También es cierto que hay muchos que trabajaron quizás en negro y son años en los cuales no han, o sea, sin el correspondiente aporte y entonces no tienen los aportes suficientes para poderse jubilar y están pendientes de la moratoria. Bueno, aún no se sabe nada, hay que estar atento a las noticias y hay que estar atentos a ver si finalmente se trata en la Cámara de Diputados y finalmente se sanciona y con qué alcances, ¿no? Hola, Mónica, ¿cómo te va? Mira, Sí, acá tengo nada. una preguntita de Tomás. Pobre Tomás, me parece que debe ser el problema de muchos. Dice, tengo sentencia de reajuste, pero el ANSES no me paga. Estoy enfermo. ¿Puedo hacer algo para cobrar más rápido? Bueno, primero espero que se pueda recuperar pronto. Déjame decirte que los juicios de reajuste están demorando muchísimo, en gran parte producto de la dilación del ANSES, porque el ANSES dilata ya por gimnasia, lo que busca es dilatar el pago. Oh, Y hoy un juicio promedio demora, como yo siempre les comento, entre 10 y 10 años, entre 7 y 10 años. Así que lo que le recomiendo al oyente es que si tiene un certificado médico con la enfermedad que padece, lo presente en primer lado, se lo lleve a su abogado, le pida que lo presente en el expediente para poder solicitar preferente despacho, que el expediente sea resuelto en forma expedita, en forma rápida, pero por otro lado puede concurrir al ANSES, hay una resolución 57, así se llama, que permite, acreditando la enfermedad que padece, tanto la persona que hizo el reajuste como algún familiar directo, poder pedir pronta liquidación de su juicio de reajuste. Es decir, tendría prioridad para el pago. Pero eso no es automático, tiene que hacer un trámite. Y déjame decirte también, porque no me gusta generar falsas expectativas, que en muchos casos se presentan estos certificados y pese a eso no cobran el inmediato, pero que lo haga porque siempre hay que intentarlo, presentarlo con su abogado por vía judicial y por otro lado ir a sede administrativa, al ANSES, y hacer la presentación para pedir prioridad en el pago de la sentencia. Sabes que acá al 11 5 88 11 201 nos escribe Ailu de Villa del Carmen y dice, mi mamá falleció, yo era la apoderada, esta semana estaría disponible su jubilación, ¿puedo ir a cobrarla? No, terminantemente no. No, Ailén. Es muy común que procedan de esa forma y es indebido, es ilegal. Si eran apoderados, el poder caducó en el momento del fallecimiento, de tal manera que no pueden cobrar un haber luego del fallecimiento del jubilado o del Si lo pensionado. hago, ¿nadie se Sí, aviva? Si ¿cómo? lo hago, ¿nadie se aviva o se dan cuenta? Avivan, sí se sí se aviva. avivan, como Enseguida. vos me decís, lo advierten y después le pueden hacer una retención con intereses de algún haber que perciba, así que no lo aconsejo hacer. Esa suma no la pierden, lo único es que tienen que hacer los trámites pertinentes para cobrarlo. Si el monto que quedó adentro sin percibir es menor, es igual a una jubilación mínima, pueden hacer un trámite en el ANSES que se llama haberes devengados no cobrados, mientras que si es superior al haber mínimo, lamentablemente tienen que cobrarlo a través de una sucesión. Lo que ocurre muchas veces es que si lo único que quedó es la jubilación, muchos herederos
terminan por no hacer la sucesión para cobrar ese monto. Ahora, si quizás tienen que hacer la sucesión de un auto, o un departamento, o algún otro bien que haya dejado el jubilado, en esa sucesión reclaman ese haber devengado no cobrado. Otra pregunta de Ricardo, no me dice de dónde. Soy jubilado, decidí irme a vivir afuera. ¿Podré cobrar desde allá? ¿Cómo haré la supervivencia viviendo en el exterior? Bueno, primero, ¿cuántos, no? Se están yendo a vivir afuera. Sí. Qué triste eso, Sí. porque no solo jóvenes, sino de todos los grupos etarios, déjame decirte, y entiendo que eso lo habrán visto también ustedes. Todos conocemos a alguien que en esta situación tan difícil que estamos afrontando, se están yendo a vivir afuera. Para contestarle al oyente, sí, va a poder cobrar desde afuera, va a tener que apoderar a uno de los bancos que tienen convenios con el exterior, entonces hay un listado de bancos en el ANSES, Banco Nación, por ejemplo, o Banco Piano, se los apodera, ellos perciben esa jubilación y la transfieren al banco en el exterior que el jubilado o el pensionado asigna, y entonces lo va a cobrar en el exterior. Si no hay ningún problema, lo va a poder hacer, después va a tener que hacer el certificado de supervivencia en el consulado del país donde viva. También nos llega otra duda. Emilce dice, soy paraguaya, tengo DNI argentino, quise tramitar mi jubilación y me pidieron que tramite en Migraciones un certificado con las fechas en las que entré y salí de Argentina. ¿Es eso correcto? Nos pregunta Emilce. Bueno, primero, qué lindo nombre. Emilce era el nombre de mi abuela, que se llamaba Emilce Mabel. Yo le diría a Emilce que sí, es muy común que están pidiendo esto en el ANSES, aún en personas que tienen DNI argentino, en el cual figura la fecha de ingreso al país y la fecha de erradicación. Cuando van a solicitar la jubilación, les piden las fechas de ingreso y egreso al país para verificar que los aportes coincidan con periodos en los cuales esta persona estuvo efectivamente en el país. Si bien se puede entender que lo que reclaman está bien, lo que reclama el ANSES está bien, y es algo razonable que estén pidiendo para evitar que haya algún artilugio por el cual soliciten por jubilaciones con aportes de personas que quizás no estaban en el país en ese periodo. En la práctica lo que acontece es que Migraciones demora muchísimo en entregar ese certificado, porque a veces se pide todos los ingresos y egresos desde que llegaron a la Argentina. Quizás hay gente que hace 30 años que está en nuestro país y que quizás viaja una vez por año a ver a sus familiares en Paraguay, en Bolivia, en Colombia, en Uruguay, en Chile, en países cercanos, y también pasa que advertimos que hay errores donde se registra quizás el ingreso y no el egreso. Entonces la persona no hay duda que esté en Argentina, pero no registraron cuándo salió. Y el problema es que todas estas personas que no consiguen estos certificados de ingreso y egreso, hasta que no lo consiguen, no pueden hacer su trámite jubilatorio. Es una problemática que están teniendo hoy y que es muy frecuente en personas de nacionalidad extranjera, que tienen incluso residencia en el país, con DNI argentino, cuando tienen que llegar al momento de jubilarse. Esto es algo que el gobierno debiera resolver claramente. Meneca, vos sabés que siempre quedan, voy a sacar dudas de oyentes, voy aquí a ser un poquito autoritario, y porque hay dudas que surgen en las clases donde yo doy sobre educación cívica o temas similares, y cuando vemos el artículo 14 bis, en uno de los beneficios que asegura el Estado son los beneficios de la seguridad social, y uno de ellos es una jubilación digna. Y uno después también enseña que por pirámide jurídica, por una cuestión de estatus, eso es invulnerable, eso es inalienable para ninguna persona, no se lo puede quitar nadie el derecho a una jubilación digna. Y sin embargo, es un motivo de un cinismo muy grande cuando uno lo coteja con la realidad, y es un descreimiento de que la Constitución es letra muerta, ¿no? Porque estamos hablando de salarios de subsistencia a nivel jubilatorio, estamos hablando de padecimientos con el tema medicamentos y demás, ¿no? Pero yendo a lo que es una jubilación digna, ¿por qué hay tanto trecho entre el dicho y el hecho, Meneca?
No hay voluntad de preocuparse y ocuparse de los adultos mayores. Yo te diría que no se puede hablar de una jubilación digna cuando no permite hacer frente a la canasta básica, ¿sí? Claramente. Y te agrego algo más, además del artículo 14 bis. Los tratados internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, que están a la par de la Constitución, establece que en materia de derechos de los adultos mayores siempre tiene que ser la progresión y nunca puede retrotraerse, nunca puede reducirse los derechos de los adultos mayores. Este gobierno lo primero que hizo fue suspender la fórmula de movilidad jubilatoria y durante, no sé si lo recordás, en diciembre cuando asumió el actual presidente, y durante un año fijó discrecionalmente por decreto la movilidad jubilatoria y redujo sustancialmente la movilidad que le hubiera correspondido de haber continuado aplicando la fórmula del gobierno anterior. Esto implicaba claramente una regresión en los derechos de los adultos mayores que por principio tienen que ser progresivos, siempre tenemos que darle más, nunca podemos reducir los derechos de los adultos mayores. Así que sí, la verdad es que no hay voluntad, o por lo menos esto lo ha demostrado claramente en principio este gobierno, no hay voluntad de preocuparse y ocuparse por garantizar los derechos más básicos de nuestros adultos mayores. No, y además dejó sin obra social prácticamente 2 años a los adultos mayores. No sé si una de las escenas más patéticas de lo que fue el aislamiento fue cuando a los jubilados también los mandaron a todos a cobrar un mismo día y fue una catástrofe de jubilados amontonados en los bancos. Así que sí, también la verdad que en materia en materia previsional estamos viviendo una de las peores épocas de la Argentina. No sé si coincidís conmigo, Meneca. La verdad es que es muy difícil la situación de los jubilados y vos me hacés referencia a la cuestión médica. Yo te diría que hoy es muy difícil para un jubilado conseguir un médico gerontólogo, es muy difícil obtener la atención que necesita después de haber atravesado una pandemia, con lo que esto incluye o implica. Conseguir un turno para una persona de 100 años, 3 meses después, es claramente una violencia, es un daño concreto, creo que me exime de cualquier tipo de comentario, claramente. Te agradecemos enormemente, hemos llegado a las 19 horas, le mandamos un cariño grande a vos, Meneca, a Ignacio Pose Molina que nos está escuchando, gracias a vos, Marcia, a Lucas, a Constanza, a toda la gente que ha estado del otro lado. Sí, y yo quisiera felicitar a legisladores y a concejales y a abogados que han hecho denuncias tanto en Moreno como en José C. Paz sobre actividades no santas, tanto de por ejemplo, a la intendenta de Moreno, como de una concejal de la izquierda en José C. Paz. Así que felicitaciones Fabricio Cheiro en José C. Paz, Luciano Bugallo, Jeremías Rodríguez y tantos más personas de la coalición cívica a las que sería bueno que acompañaran el resto de Juntos por el Cambio. Muchas gracias. Un beso para Ignacio y otro para Meneca. Gracias. Música. Noticias. Información. Radio en vivo. Sinfonía. Espacio publicitario. Vicente Lopear, acción de pasarla bien en Vicente López. Hacelo saludando al sol en la costa, en bici, explorando, bailando o simplemente disfrutando. La costa de Vicente López, el mejor lugar para Vicente Lopear en verano. Tigre es todo para mí. Es el lugar que a mí me permitió crecer. Acá yo estudio, trabajo, entreno. Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes. Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida. Es mi vida. Mi vida. Tigre es mi vida. En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio. Súmate al placer de viajar